Entonces vamos a terminar esta semana con lo que corresponde a la ecuación de la recta y en esta clase lo que vamos a ver es la ecuación pendiente ordenada al origen. Sí, con esto vamos a culminar ya la clase correspondiente a este tema, ¿ya? Entonces, como vamos a ver o vamos a continuar mirando lo que es la ecuación de una recta, yo les dejé la misma gráfica, ¿no? De la clase anterior, ¿sí? Donde nosotros podemos visualizar pendientes, ¿no es cierto? En nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en la vida real, ¿sí? Para nosotros, sí, determinar la gráfica en el plano cartesiano y saber si está Buenas noches, bien Alicia. hecha la gráfica, buenas noches, sí, si está bien hecha la gráfica, nosotros tenemos que tener muy claro los tipos de pendiente. Cuando una pendiente es negativa, la recta se inclina hacia el lado izquierdo con respecto al eje X. Cuando mi pendiente o el valor de m es un valor positivo, sí, mi recta se inclina hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Con respecto al eje X, ¿sí? Cuando el valor de mi pendiente, o sea, cuando m tiene un valor de 0, ¿sí? La recta que voy a obtener va a ser una recta paralela al eje X, ¿sí? Sobre el eje X o por debajo del eje X, sí, eso depende ya de los datos que me dé el ejercicio. Y cuando mi recta, sí, perdón, cuando mi pendiente tiene un valor indeterminado, sí vamos a obtener una recta paralela, pero en este caso con respecto al eje Y, sí, puede ser paralela a la izquierda del origen o puede ser paralela a la derecha del origen y eso también depende de los valores o datos que el ejercicio nos dé. ¿Sí? Entonces debe estar esto muy claro, ¿no? Los tipos de pendiente ustedes ya lo tienen que dominar, ya lo deben tener muy claro. ¿Sí? Entonces, como les había mencionado al principio, lo que vamos a ver el día de hoy es la ecuación pendiente ordenada al origen. Sí, y esta es la ecuación, en esta ecuación lo que vamos a determinar es el valor de la pendiente. No se olviden que la pendiente está determinada o representada con la letra M. ¿Sí? Dice que la ecuación pendiente ordenada al origen es la ecuación cuya pendiente es m y la intersección, ¿sí? La intersección es b. Estamos hablando de dos datos, de dos valores. La pendiente, que se representa con la letra m, y la intersección, que se representa con la letra b. Y esté dada por la siguiente expresión, ¿sí? La expresión que vamos nosotros a trabajar va a ser la siguiente. Y igual a m que multiplica a x más b, donde m representa la pendiente y b representa el valor que está ubicado en el eje de las ordenadas, ¿sí? En el eje de las ordenadas o en el eje de las y. Por eso se llama b ordenada al origen, ¿sí? Porque es el valor que está representado, ubicado en el eje de las ordenadas o en el eje y, ¿sí? Y este valor de b es la intersección de la recta con el eje y, ¿sí? Es un punto. Este valor de b va a ser un punto por el cual va a pasar la recta, ¿sí? Se va a intersectar la recta, ¿sí? Pues bien, como les había mencionado desde un principio, nosotros vamos a trabajar con esta expresión que está aquí, ¿sí? Y igual a mx más b. ¿Y qué representa esta expresión? Dice, el coeficiente de x, perdón, el coeficiente de x, ¿sí? En este caso es la pendiente, ¿sí? El coeficiente de x es la pendiente, ¿sí? ¿Cuál es el valor que está acompañando aquí a la x? Ese es el coeficiente. ¿Cuál es el valor que está acompañando en este caso a la x? A M. M, ¿no es cierto? El, ¿Y val- M La qué pendiente. representa? el valor de la pendiente. El valor de la pendiente. Entonces, miren, el valor del coeficiente de x en este caso es m, la pendiente. ¿Sí? El valor que esté acompañando a la x va a ser la pendiente. ¿Sí? Y el término constante b, que es este de acá, ya les había dicho desde un principio, es la intersección de la recta, con el eje de las ordenadas o el eje de las y. ¿Sí? Este valor de aquí va a ser un punto que va a estar ubicado en el eje de las y. ¿Sí? El valor de b va a ser un punto que va a estar ubicado en el eje de las y ese punto es el punto donde se intersecta la recta, por donde va a pasar la recta, ¿sí? Este punto B es el punto por donde va a pasar la recta en el eje Y, ¿sí? Entonces, miren, mediante esta expresión que tenemos aquí, nos va a resultar a nosotros mucho más fácil graficar la recta en el plano cartesiano. Esta expresión nos va a ayudar a nosotros para graficar la recta en el plano cartesiano de una manera mucho más fácil, ¿sí? Miren, aquí yo les coloqué una nota, ¿ya? Y esta nota dice, en una de las clases, cuando nosotros vimos la pendiente, nosotros dijimos que la pendiente M es el grado de inclinación que tiene una recta con respecto al eje de las X, ¿sí? La pendiente M es el grado de inclinación que tiene una recta con respecto al eje de las X o el eje de las abscisas. Por lo tanto, el valor de M también puede estar representado como la tangente de un ángulo, como la tangente de un ángulo.
¿sí? Entonces, miren, yo aquí les he colocado un ejemplo. Aquí tengo un ejemplo. Y es igual a 2x más 1. Y es igual a 2x más 1. Entonces, nosotros dijimos que vamos a trabajar mediante esta expresión. Y igual a mx más b. Esta ecuación de aquí es la ecuación pendiente ordenada, ordenada al origen. Así se llama esta ecuación. Ecuación pendiente ordenada al origen. Entonces, miren, yo aquí les coloqué un ejemplo. Y a partir de este ejemplo, yo ya puedo determinar el valor de mi pendiente m y el valor de mi constante b, o el valor de la intersección de la recta con respecto al eje y. ¿Sí? Entonces, miren, ¿cuál va a ser el valor de mi pendiente m en este caso, con respecto a esta ecuación que está aquí? ¿Cuál va a ser el valor de m? 2. El 2, ¿no es cierto? El 2. Dos dicen. Sí, el 2, el 2. ¿Sí? El 2 quedaría expresado, estaría solito, ¿no es cierto? Pero si un número está solo, como en este caso el 2 está solito, yo les digo a ustedes, ese 2 está dividido ¿para qué número? Para uno. Para 1, ¿no es cierto? Para 1 se sobreentiende que ese 2 está dividido para el 1. Por eso 2 dividido para 1 es igual a un 2. ¿Sí? Pero no se olviden, cuando un número está solo, se sobreentiende que ese número está dividido para el 1. ¿Sí? Por esa razón yo expresé el valor de mi pendiente de esta manera. 2 dividido para 1. ¿Sí? Y el valor de b, en esta ecuación de aquí, ¿cuál es el valor de b? 1. 1, ¿no es cierto? 1 positivo. Entonces, mira, el valor de b es igual a 1 positivo. ¿Sí? Ahora, con estos valores que yo tengo aquí, con estos dos datos que yo tengo aquí, el valor de m y el valor de b, yo puedo graficar la recta en el plano cartesiano. ¿Sí? Yo puedo graficar la recta en el plano cartesiano. Lo primero que yo voy a ubicar en el plano cartesiano va a ser el valor de b. ¿Sí? El valor de b. Y yo les había dicho desde un principio que ese valor de b es el valor que va a estar ubicado en el eje de las y. En el eje de las y. Entonces, miren, lo primero que vamos a hacer en este caso va a ser dibujar mi plano cartesiano. ¿Sí? Dibujo mi eje vertical, ¿sí? O el eje de las y o el eje de las ordenadas. Y dibujo mi eje horizontal, que es el eje de las x o el eje de las abscisas. Entonces, miren, ya he dibujado mi plano cartesiano. Ahora voy a ubicar el valor de b. El valor de b es igual a 1 positivo. ¿Sí? Ese valor de b está ubicado en el eje de las y. ¿Dónde están ubicados los valores positivos en el eje de las y? Hacia arriba, dice. Hacia arriba del origen, ¿no es cierto? Entonces, mire, aquí está el origen, que es el valor de 0. Yo he dividido mi plano cartesiano, cada una de las rectas, ¿sí? En unidades. 1, 2, 3. Menos 1, acá podría haber colocado el menos 2, menos 3. Acá 1, 2, 3. ¿Sí? Y acá estaría el menos 1, menos 2, y así sucesivamente, menos 3. En unidades he dividido cada una de las rectas, ¿sí? Los valores positivos en el eje de las y están arriba del origen. Los valores negativos en el eje de las y, ¿dónde están? Abajo, dice. Abajo del origen. Los valores positivos, ¿sí? De x, ¿dónde están? A la A derecha. la derecha del origen. Y los valores negativos, ¿sí? De x están a la izquierda del origen. Listo. Eso tienen que estar muy claro, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a ubicar este punto. B igual a 1, ¿sí? Este punto está ubicado en el eje de las y. En el eje de las y. Entonces, si es 1 positivo, ese punto estaría ubicado aquí. Aquí está ubicado el 1 positivo, miren. ¿Sí? Entonces ya he ubicado el primer punto. B igual a 1, está ubicado aquí. ¿Sí? Ahí está ubicado mi primer punto. Para yo poder graficar una recta, ¿cuántos puntos necesito como mínimo para yo poder unir los puntos y trazar mi recta? Dos. Dos puntos, Con ¿verdad? dos ya se puede unir. Ya, con 2 En puntos dos, ya puedo yo trazar una recta, ¿verdad? Entonces, miren, ya ubiqué mi primer punto. Ya, ahora necesito ubicar mi segundo punto. Entonces, a partir de ese punto que ahorita subrayé con rojo, ¿sí? A partir de ese punto voy a encontrar mi segundo punto, ¿sí? Pero para yo encontrar mi segundo punto necesito este dato de aquí, el valor de mi pendiente, ¿sí? Necesito hacer unos movimientos de aquí, ¿sí? Unos movimientos. Entonces, miren, aquí yo tengo dos valores, ¿sí? 2 dividido para 1. 2 dividido para 1. El valor que está en el numerador, ¿sí? En la parte de arriba, va a ser los movimientos que voy a hacer con respecto al eje Y, ¿sí? El valor del numerador va a ser el movimiento que yo voy a hacer con respecto al eje Y. Y el valor de abajo, que es el del denominador, va a ser los movimientos que voy a hacer con respecto a qué eje. X. Al eje X, ¿sí? El valor que está en el numerador
en la parte de arriba va a ser el movimiento que voy a hacer con respecto al eje Y. Y el valor que está abajo en el denominador va a ser los movimientos que yo voy a hacer con respecto al eje X. ¿Sí? Con respecto al eje X. ¿Sí? Entonces, mire, lo primero que tengo que hacer yo van a ser los movimientos en X. O sea, que yo tengo que tomar el valor que está acá abajo, 1. ¿Sí? Y ese 1 es un valor negativo o positivo. Negativo. Negativo. Positivo, Eli. ¿Dónde está el signo Positivo, dice. menos para que sea negativo? Es un valor positivo, el 1 es un valor positivo. Y ese valor positivo, ese 1, va a ser el movimiento que voy a hacer con respecto a qué eje, dijimos, A X. X. a X. ¿Y dónde están los valores positivos en X? ¿A la derecha o a la izquierda? La derecha. A la derecha. Entonces, como este es un 1 positivo, quiere decir que yo me tengo que mover una unidad hacia la derecha, a partir del punto B, ¿no? A partir del punto que está subrayado con rojo. ¿Sí? Esperen un momento que están sus compañeros entrando. Entonces, miren, a partir del punto B, a partir de este punto, ¿sí? A partir de este punto, no se olviden que este punto es del punto B, ¿no? B igual a 1. A partir de ese punto voy a encontrar el siguiente punto. ¿Sí? Entonces dice que debo moverme una unidad hacia la derecha. Miren, hacia la derecha. Hasta aquí me he movido una unidad, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que me moví solamente una unidad? Con respecto al eje Sí, X. dicen. Si aquí en lugar de 1 hubiese estado 2, ¿cuántas unidades me tenía que mover? Hacia la derecha. 2, 2. Hubiese tenido que mover más o menos hasta acá, ¿no es cierto? 2, sí. Hasta acá, 2, listo. Pero como solamente dice 1, me quedé hasta ahí. Listo. Ya me moví una unidad hacia la derecha. Ahora, mire, tengo que utilizar el número de arriba, el 2. El movimiento que tengo que hacer aquí con respecto a qué eje es. A la Y. A los Y. A la Y. ¿Y ese 2 es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Me tengo que mover con respecto al eje Y. ¿Sí? Entonces, ¿para dónde creen que me tengo que mover? ¿Para arriba o para abajo? Hacia Para arriba, arriba. Eli. ¿Y cuántas unidades me tengo que mover? 2. 2, ¿verdad? 2. 2, ¿verdad? 2. ¿En qué punto estoy ubicado? Estoy ubicado ahorita en el punto 1. 1. Y si me muevo hacia arriba 2, ¿hasta qué punto tendré que llegar? 3. Hasta el Hacia punto el 3, 2. ¿verdad? ¿Cómo que hasta el punto 2? Si me tengo que subir 2 unidades hacia arriba, me tendré que mover Punto hacia 3. el punto 3. ¿Sí? Entonces, desde aquí me voy a mover 2 hacia arriba. ¿Sí? Hasta llegar hasta el punto 3. ¿Sí? Y mire, ya he encontrado el otro punto. Aquí está ubicado el segundo punto. Ya he ubicado el segundo punto. Ahora, para yo graficar mi recta, ¿qué tengo que hacer? Unir los puntos. Unir los puntos, Liz. Puedo dejar solamente así, ¿sí? Hasta ahí nomás yo uniría los puntos. Ya trazaría mi recta. Sí, pero para que se visualice mejor la recta es mejor pasarse, es prolongarse un poquito más, ¿ya? Entonces yo uno mis puntos, pero voy a prolongarme un poquito más hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Ya, mire, ya he graficado mi recta en el plano cartesiano. ¿Sí? He graficado mi recta en el plano cartesiano. Con respecto al eje Y, ¿cuántas unidades me moví? 2. 2. Y con respecto al eje X, ¿cuántas unidades me moví? 1. 1, miren, ya les subrayé ahí, ¿no es cierto? Y aquí en la nota, ¿no es cierto? Aquí en esta nota que está aquí, decía que como la pendiente es el grado de inclinación que tiene una recta con respecto al eje X o al eje de las abscisas, por lo tanto, M también está determinado como la tangente de un ángulo θ. Entonces, mire, aquí está mi ángulo θ. Aquí está mi ángulo θ. Miren, y esta recta con respecto al Y y al X, ¿qué ha formado? Un triángulo. Un triángulo rectángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo. Y nosotros ya vimos funciones trigonométricas para resolver triángulos rectángulos. Entonces nosotros dijimos que la tangente de θ que era igual Al cateto. cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Y cuál es el cateto opuesto en este triángulo rectángulo? Y igual a 2. Y 2. Cateto opuesto vale 2, dividido para el cateto adyacente. ¿Y cuál es el cateto adyacente? El El 1. X1. Exactamente, X1. Entonces, mire, tangente de θ ha sido igual a ¿qué? A 2 dividido para... Para 1. A 2 dividido para 1. ¿Sí? Esto que está aquí es lo que está acá. ¿Sí o no? Sí, está Sí, correcto. ¿verdad? Entonces, miren, la pendiente también está determinada como la tangente de un ángulo, porque se ha formado un triángulo rectángulo.
¿Sí? Mire, entonces de esa forma nosotros vamos a determinar los dos puntos y de esa forma vamos a graficar nuestra recta en el plano cartesiano. ¿Sí? ¿A partir de qué? De esta ecuación. ¿Sí? Esta ecuación de aquí tiene que estar expresada de esta manera. ¿Sí? De esta manera de acá. Y igual a mx más b. Esta es la ecuación pendiente ordenada al origen. Sí, de esta forma nosotros tenemos que expresar nuestra ecuación, de esta forma de aquí. El primer término, ¿sí? Es el término que tiene que contener mi variable x. Y el segundo término es un valor que debe tener va a contener solamente un valor numérico, ¿sí? Solamente un valor numérico, ¿sí? Entonces, miren acá, yo tengo unos ejemplos, ¿ya? Voy a borrar esto de aquí, ¿no? Le hice una pregunta. Dígame. ¿Siempre va a estar en el punto Y? Sí, el valor de b siempre va a estar ubicado Ajá. en el eje y, siempre, siempre. Porque aquí mismo dicen, mire lo que dice acá. B, aquí dice. B es la intersección de la recta con el eje de las ordenadas o el eje de y, mire. ¿Sí? Si ve que esta recta choca, ¿con qué recta chocó? Yo me muevo desde aquí, por ejemplo. ¿Hasta qué? Ahí, ¿con qué recta se acaba de chocar? ¿Con qué eje, mejor dicho? ¿Con qué eje? ¿Con qué eje se chocó? Con los X negativas. No, pues, no, hasta aquí nomás. Con el eje Y. Con el eje Y, mire. Con el eje Y. Y en este caso, el valor de Y, ¿cuál va a ser? Es el 1. Es 1, ¿no es cierto? B vale 1. Entonces, mire, este valor de B, ¿sí? Corresponde al valor que está ubicado en el eje Y, ¿sí? Al eje Y. Por eso B es la intersección con respecto al eje de las ordenadas o al eje Y. Cierto que no puedo comer en atún. Entonces, miren, acá tenemos unos ejemplos, ¿no? Acá están unos ejemplos que están resueltos y estos ejemplos corresponden a los ejercicios que ustedes tienen que hacer en su tarea. Entonces, miren lo que dice aquí. Determinar la pendiente, o sea, que determine el valor de M. Y determine la intersección de la recta, cuya ecuación es 2x más 3y igual a menos 6. Cuando me dice que determine la pendiente y la intersección, me está diciendo que encuentre el valor de M y que encuentre el valor de B. ¿Sí? Que yo determine el valor de la pendiente M y determine el valor de la intersección, que en este caso va a ser B. ¿Sí? Eso me está diciendo este ejercicio, que determine la pendiente y el valor de B. ¿Sí? Y al mismo tiempo, a partir de la ecuación de la recta, ¿sí? Que va a ser la ecuación pendiente ordenada al origen, vamos a graficar la recta en el plano cartesiano. ¿Sí? A ver, voy a silenciar porque alguien está haciendo bulla. Listo, entonces, mire, yo aquí tengo una ecuación. Aquí tengo una ecuación. 2x más 3y igual a menos 6. Pero esta ecuación que está aquí, ¿está determinada o expresada en la forma pendiente ordenada al origen? Está expresada en la forma pendiente ordenada al origen. ¿Cómo estaba expresada la ecuación pendiente ordenada al origen? Dicen hay que despejar. Exactamente, por eso les estoy preguntando. ¿Esta ecuación que está aquí está expresada a partir de la ecuación pendiente ordenada al origen? No, No, ¿cómo es la expresión de la ecuación pendiente ordenada al origen? Y igual a mx más b, ¿sí? Esta es la ecuación pendiente ordenada al origen. Y esta ecuación de este ejercicio de aquí no está expresada en esta forma de acá. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta ecuación es despejar el valor de y. ¿Sí? Vamos a despejar el valor de y. En esta ecuación vamos a despejar el valor de y. ¿Sí? Entonces, tenemos esta ecuación. 2x más 3y igual a menos 6. Vamos a despejar el valor de y. El valor de y tiene que, perdón, la variable y tiene que quedar solita, ¿sí? Entonces, miren, este término de aquí es el que me estorba. ¿Qué está haciendo este 2x con el 3y? Con el término que contiene la y. Sumando. Sumando. Por lo tanto, este 2x va a pasar al segundo miembro a restar y me queda lo siguiente. 3y se queda solo aquí. 3y, coloco el igual. Este menos 6, como no se ha movido a ningún lado, se va a quedar igual, menos 6. Y el único que se movió es este, 2x que estaba sumando, pasó al otro lado a restar. Listo. Ya tenemos eso. Ahora, les dije que debemos despejar el valor de y. Por lo tanto, este 3 me estorba. ¿Qué está haciendo este 3 con la y? ¿Qué está haciendo este 3? Está multiplicando, Lizzy, y vas a Por lo dividir. tanto, este 3 tiene que pasar a dividir para todo lo que esté en el segundo miembro. Para todo lo que esté en el segundo miembro. Entonces me queda lo siguiente. Menos 6, menos 2x. Todo eso dividido para 3. Todo eso está dividido para 3. Ahora, ¿qué tengo que hacer?
En este momento lo que voy a hacer es aplicar la propiedad distributiva de la división. Voy a distribuir cada uno de los términos que están arriba en el numerador para el 3. Voy a distribuir, voy a separar, ¿sí? Menos 6 dividido para 3, separo. Menos 6 dividido para 3. Luego el siguiente término, menos 2x dividido para 3, lo separo. Menos 2x dividido para 3, ¿sí? Ahora, nosotros debemos regirnos mediante el modelo, ¿sí? De la ecuación pendiente ordenada al origen, que es este. Menos y igual a mx más b, ¿sí? El primer término, que es este, ¿qué variable contiene? ¿Qué variable va a contener? La x. Entonces, miren, vamos a ordenarnos, ¿cierto? Entonces, miren, aquí está mi término con x, pero lo he colocado después, ¿sí? En segundo lugar, lo tengo que colocar primero. Entonces, miren, primero tenemos que observar lo siguiente. Yo puedo simplificar los números, en este caso, dividir. El 2 y el 3. ¿Se pueden simplificar? ¿Se pueden dividir en este caso? No. No, entonces lo voy a copiar igual, miren. Menos 2x dividido para 3. Listo, ya copié. Primero el término que contiene x tiene que estar primero, ¿sí? Para seguir el mismo modelo que está aquí. Luego el segundo término, que es este. Menos 6 dividido para 3. Pero en este caso, esos dos números se pueden dividir o se pueden simplificar. Sí, Lisen. Ese sería ¿A qué es igual? A 2. Pero negativo, ¿verdad? Porque Sí, menos menos 6 negativo, dividido porque para sí, 3 va a ser menos 2. menos Entonces, 2. miren, ya obtuve mi ecuación de la recta. ¿Sí? Esta es la ecuación de mi recta pendiente y ordenada al origen. Y igual a menos 2 tercios x menos 2. ¿Sí? Ahora sí, esta ecuación está expresada mediante este modelo que está acá arriba. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces ya he expresado mi ecuación de Sí, la recta a Lisen, partir ahí de la sí ecuación está. pendiente ordenada al origen. A partir de esta ecuación, ¿sí? Que está encerrada en este rectángulo, yo ya puedo encontrar los valores de m o determinar los valores de m, de la pendiente, y el valor de b. En este caso, voy a borrar, ¿no? En este caso ya tengo mi ecuación, ¿no? Que es esta que está con rojo. ¿Cuál va a ser el valor de m, de mi pendiente m? No se olviden, el valor de mi pendiente m es el coeficiente de x. ¿Qué número está acompañando aquí a la x en el primer término? ¿Qué El número es 2. El 2. A ver, 2. ¿cómo que el 2? Menos 2. 2 tercios, 2 Eso, tercios. 2 tercios. 2 tercios. No se olviden que los números no solamente son números, los números reales no solamente son el 2, el 3, son números racionales, o sea, fracciones, pueden ser raíces también. En este caso, el número que está acompañando a la x es el menos 2 tercios, ¿sí? Ese es el coeficiente de x, menos 2 tercios. Por lo tanto, el valor de la pendiente va a ser menos 2 tercios. Ahora, ¿cuál es el valor de b? De mi constante b. Menos 2. Menos Menos 2. 2. En este caso, miren, el valor de b es menos 2. Listo. Cuando les estaba explicando, ¿no es cierto? Cuando yo les decía, a ver, a partir de estos dos datos que tengo aquí, a partir del valor de la pendiente y el valor de b, yo voy a graficar mi recta en el plano cartesiano. Entonces yo les había dicho, ¿sí? Que el valor que está en el numerador corresponde a los movimientos que voy a hacer con respecto a qué eje. A la Y. A la y. Y el valor que está abajo, en el Los de denominador, la X. va a ser el movimiento que yo voy a hacer con respecto a qué eje. Los X. X. Ahora, aquí hay un pero, ¿no es cierto? Miren, aquí tengo un número racional, una fracción. Pero este número racional es positivo o negativo. Negativo. Negativo, ¿no es cierto? Entonces, este signo menos yo debo colocarle o bien al 2 o bien al 3. A cualquiera de los dos yo puedo colocar el signo negativo. O al 2 o al 3, no importa. Sí, no importa. Ustedes van, si es que en ese caso ustedes tienen un número racional, una fracción, y es negativa, ustedes ese signo negativo lo tienen que ubicar ya sea al numerador o al denominador. A cualquiera de las dos no importa. Al final siempre van a obtener el punto. ¿Sí? Para yo graficar, ¿sí? Para yo graficar la recta en el plano cartesiano, hice yo lo siguiente. Entonces, mire, acá ya está graficada la recta en plano cartesiano. A partir de estos valores, ¿no? De la pendiente m igual a menos 2 tercios y a partir del valor constante b, que es igual a menos 2. ¿Sí? Y acá está ya ubicada mi recta. ¿Sí? Entonces, aquí voy otra vez a colocar los valores, ¿no? El valor de mi pendiente es igual a menos 2 tercios, ¿verdad? Pero para mí, en mi caso, ¿sí? En mi caso yo ubiqué el signo negativo en el 3. ¿Sí? En el 3 coloqué mi signo negativo. ¿Sí? Y el valor de b era igual a, ¿cuánto era? Menos 2, ¿verdad? Menos 2, sí. Listo, listo. Ya, entonces miren, en mi caso yo ubiqué el signo negativo en el 3, pero también hubiese podido colocarlo en el 2, ¿sí? Sí, pero en mi caso yo ubiqué en el 3. Ustedes lo pueden ubicar en el 2 y van a observar que van a obtener el mismo punto, ¿no? Entonces, miren, lo primero que tengo que hacer es dibujar mi plano cartesiano, ¿no? El eje vertical o el eje de las Y o el eje de las ordenadas
y el eje horizontal, que es el eje de las X o el eje de las abscisas. Listo. Ahora, el primer punto que yo tengo que ubicar en el plano cartesiano es el valor de mi constante B, que es este, menos 2. ¿En qué eje está ubicado ese menos 2? ¿En qué eje dijimos que va a estar ubicado el valor En de B? el menos 2 en los No, pero ¿en X. qué eje? ¿En el eje X o en el eje En Y? negativo. El X, Y. En el eje Y. A ver, ese valor de B, ¿en qué eje va a estar ubicado? ¿En el eje Y o en el eje X? El eje Y. En el eje Y, ¿no es cierto? En el eje Y tiene que estar ubicado este menos 2. Ahorita ese es en los Entonces, Y como dice que es negativo. negativo, miren, aquí está ubicado el menos 2. Aquí está ubicado el menos 2. ¿Sí? Ese es el valor de B. Hasta ahí, está A la entendido, ¿verdad? izquierda, dice, sí está entendido. Sí, Hasta listo. ahí está entendido, ¿no es cierto? ¿Cómo ubicamos el punto B? Va a estar siempre ubicado en el eje Y. Como este valor es negativo, obviamente va a estar ubicado abajo del origen, en el punto menos 2, aquí. Listo, ya ubicamos el primer punto. Para yo graficar una recta necesito 2 puntos. Entonces, a partir de este punto, a partir de este punto que está aquí, voy a ubicar el segundo punto. ¿Sí? Pero el segundo punto lo voy a ubicar a partir de ¿qué valor? El valor de mi pendiente. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer es ubicarme en el menos 3. ¿Sí? En el menos 3. Primero tengo que correrme en el eje X. ¿Sí? En el menos 3. ¿Sí? Como este valor es negativo, ¿para dónde creen que me tengo que mover? ¿Para la izquierda o para la derecha? No se olviden que el valor que está abajo es el movimiento que tengo que hacer con respecto a qué eje. Izquierda. De las X. Las X, ¿no es cierto? Las X. X a la izquierda. A la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, mire, me voy a mover hacia la izquierda. ¿Cuántas unidades me tengo que mover hacia la izquierda? 3. 3. Menos 3. Hasta aquí me tengo que mover. Estoy desde el 0, miren, estoy partiendo desde aquí, desde el 0, y me tengo que mover hacia la izquierda 3, hasta aquí. Listo. Ya me ubiqué hacia la izquierda menos 3. Ahora sí, voy a tomar el valor ahora de acá arriba. Sí, del 2. Del 2. ¿Sí? Pero este 2 corresponde al movimiento que voy a hacer con respecto a qué eje. Al Y, ¿no es cierto? Entonces, ¿este 2 es positivo o negativo? Es positivo. 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 Me tengo que mover hacia arriba o hacia abajo, porque dice que me voy a mover con respecto al eje Y. ¿Sí? Entonces tengo que moverme hacia arriba o hacia abajo. Pero como es positivo, ¿hacia dónde me creen que me voy a mover? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Cuántas unidades me tengo que mover? 2. 2, Entonces, dice. mire, hasta aquí me moví una. Hasta aquí me he movido uno, porque estoy hasta acá. Miren, menos 1, me muevo una. Y si me muevo 2, quiere decir que voy a llegar hasta aquí. Hasta aquí. ¿Sí? Y miren, y aquí va a estar ubicado el segundo punto. Miren, ya tengo 2 puntos. Ahora, ¿qué tengo que hacer para graficar mi recta? Unir los puntos. ¿No es cierto? Trazar la recta. Voy a unir los puntos, ¿no es cierto? Que pasen por esa voy a trazar mi recta, ¿sí? Uniendo estos 2 puntos, ¿sí? Yo puedo prolongar o extender esos puntos, ¿sí? Yo puedo prolongar un poquito más esa recta Nena. para que se visualice mejor, ¿ya? Entonces, mire, he obtenido mi recta, ¿sí? El valor que estaba aquí era el valor de Y, que correspondía a ¿qué valor? A 2. A 2. 2, Y el dice. valor de X es el que está acá, que correspondía a ¿qué valor? Al menos 3. A menos 3, ¿verdad? A menos 3. A menos 3. Entonces, miren, acá está ubicado el teta, ¿no? Lo que les había mencionado antes, teta. Y nosotros dijimos que tangente de teta es igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, ¿cuál es el cateto opuesto? 2. Y, 2. dice. Sí, Y, pero ¿cuánto vale Y? 2. 2. Dice. Dividido para el cateto adyacente, que en este caso es X, que vale Menos 3. menos 3. Miren, entonces nosotros dijimos que tangente de teta correspondía al valor de la pendiente, que es esta de acá. 2 dividido para menos 3. ¿Sí? Y nosotros podemos expresar o colocar ese menos en la mitad de la fracción. Menos 2 tercios. ¿Sí? Menos 2 tercios. No tengo mucho tiempo. Quería que ustedes se den cuenta que si colocaba el signo negativo arriba, en lugar de abajo, o sea, colocarlo aquí colocar el 2 y acá hubiese sido el 3 positivo. Y si ubicábamos ese punto, de esa forma también íbamos a obtener el mismo punto. Sí, pero bueno, en este caso ya no me dio tiempo. Les voy a tomar lista, ¿sí? A ver, les voy a dejar de compartir un rato esto. Si es que tienen alguna pregunta, si me queda tiempo al final, me dicen ya. Para los, estamos 15.
A ver, Arteaga Nelson. Arteaga Nelson. Arteaga Nelson. Ayoví Diana. Ayoví Diana. Barreno Mirlet. Bastidas Alison. Presente, Licen. Ya. Basurto. Bernal María José. Bernal María José. A ver, los voy a silenciar ya. Los voy nombrando y van prendiendo el micrófono, ¿sí? Y me dicen presente. Bernal María José. Bernardo Yesenia. Bernardo Yesenia. Cabrera Paola. Presente, licenciado. Ya. Carabalí Jacqueline. Chicaiza Juan Carlos. Chicaiza Juan Carlos.